Los tiburones se han convertido en un villano común en el mundo del cine, siendo explotados y reutilizados en una gran variedad de producciones, tanto en cintas millonarias como en cintas de serie Z ultra baratas. A todos nos gusta pasar un buen rato con estas bestias marinas llenas de dientes filosos, es por eso que hoy le daremos un vistazo a la historia del cine de tiburones, desde sus inicios en películas antiguas, hasta la época más reciente con sus cientos de producciones descabelladas que todos conocemos. Comencemos con la época que antecede a Tiburón, cuando los tiempos eran diferentes en cuanto a la imagen que se presentaba de estos seres, y en cierto modo la industria del cine también lo era. Puede que ahora sea impensable, pero hubo un momento en el que los tiburones no eran más que un animal peligroso usado como enemigo genérico en películas, siendo reducidos a simples animales de los que hay que cuidarse, pero no tenían un estatus verdaderamente prestigioso y no eran considerados como monstruos o amenazas gigantes. Entre las primeras películas que se concentraban en la caza de un tiburón que aterroriza a la población, se podría considerar a la primera como Muerte Blanca, de 1936, un filme australiano de aventura y comedia que trataba sobre un cazador que buscaba a un gran blanco que acechaba en la costa local. Es una verdadera hazaña poder ver este filme, pues es casi imposible de encontrar y no tiene mucha notoriedad. Usualmente los tiburones aparecían en títulos de películas, o si lograban presentarse a cuadro eran solo animales en el ambiente, algunas cintas los usaban con el fin de simbolizar la naturaleza voraz y salvaje de algún personaje o del hombre en general, durante mucho tiempo también se tomaba su nombre para crear un título más llamativo para las audiencias, incluso si la película no era realmente sobre tiburones. Posiblemente entre los ejemplos más claros tenemos al largometraje, Homo Homo, el dios tiburón, producto de serie B sobre un dios tiburón que acecha a los protagonistas, no hay ningún monstruo, tampoco hay tiburones presentes en la historia. A su vez existe Killer Shark, tiburón asesino, de 1950, que en realidad es un melodrama de crimen producido por Monogram Pictures, compañía de explotación por excelencia de esa época. A pesar de lo que dice su póster, no tiene nada que ver con un tiburón asesino. El mundo silencioso, de Louis Malle y Jacques Cousteau, mostraba asombroso metraje marino, y se abrieron las posibilidades cinematográficas para su utilización, así como el mercado de metraje submarino para el séptimo arte, y por supuesto, mostraba escenas de tiburones como nunca se había visto antes. Después de esta cinta, se verían películas a color con acción de tiburones en su hábitat natural, una de las más notables fue Shark Fighters, también conocida como Los Verdugos del Mar, de 1956, que narraba la historia de un grupo de científicos de la Marina de Estados Unidos, intentando rescatar a hombres del ejército americano que se han quedado varados en aguas infestadas de tiburones. El filme estaba basado en una historia real que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y que eventualmente sería referenciada en un filme muy famoso del que hablaremos pronto. En 1958 vimos a Las diosas del arrecife tiburón, filme barato de Roger Corman que usaba metraje viejo de tiburones con nuevas escenas grabadas de manera rápida con un tiburón más pequeño. La cinta no tiene mucho que ver con tiburones y tampoco es tan explotativa como lo sugiere su publicidad. Tico y el tiburón, fue una película ítalo-francesa estrenada en 1962, que muestra a un joven que inicia una amistad con un tiburón desde pequeño. 10 años después, el joven se reúne de nuevo con él. Las sirenas de tiburón, de ese mismo año, también conocida como Aquasexo, contenía a un tiburón, que funcionaba como mascota de las sirenas de la cinta, quienes se localizaban en la isla Tiburón en el Golfo de California. Tiburón, arma de dos filos, de Samuel Fuller, fue estrenada en 1969 y le dio un poco más de vida al cine de tiburones, aunque en realidad trataba sobre personas buscando un tesoro en el fondo del mar, y por supuesto, son atacados por estos animales. De hecho, un doble murió siendo atacado por los tiburones durante el rodaje. En el año de 1971, se estrenó Agua Azul, La Muerte Blanca, un documental que pretendía mostrar por primera vez metraje de un gran tiburón blanco a las audiencias americanas, parte fundamental para la popularización de esta especie. Como pueden ver, muchas de estas cintas no eran más que obras baratas que incluían a tiburones en segundo plano, no eran el enfoque principal. En esos tiempos eran ignorados a favor de los monstruos gigantes e invasores espaciales de los 50s y 60s. Un animal normal no era un rival en contra de monstruos gigantescos con diseños extraordinarios y poco usuales, o incluso si se trata de animales normales pero de tamaños imposibles. Nadie se imaginaría que esta no era más que la prehistoria de la trayectoria del tiburón
Tiburón en el cine, y solo tomó una sola película para que la bomba detonara inmediatamente, poniendo al tiburón como un icono del terror. Un tiburón gigante que había prometido convertirse en exquisita delicadeza gastronómica en un mercado central de pescado en las Filipinas, de repente ahuyentó a los posibles compradores cuando de las entrañas del monstruo brotó la cabeza de una mujer exactamente como si hubiese sido decapitada. ¡Tiburón! El mar nunca volverá a ser el mismo para usted después de verla. Ya se ha mencionado mucho, pero es un hecho que Tiburón de 1975 dejó una huella en el cine, un éxito arrollador en taquilla que abrió las puertas para más películas de género con mayor presupuesto lanzadas en verano, el llamado blockbuster. Su impacto se sigue sintiendo hasta el día de hoy, pudo cambiar la industria, aunque no se sabe si fue para bien o para mal. Tiburón fue el génesis de la imagen que tenemos de tiburones hoy en día. La gente los veía como máquinas de matar, bestias que comían toda clase de seres vivos, incluso si esa percepción era errónea. No solo eso, sino que también estableció al tiburón como una bestia creíble pero intimidante en la ficción. Ya no era un animal más, ahora se supo que los tiburones podían ser personajes centrales y villanos por sí solos. Si bien muchos méritos se le atribuyen a este filme, como la creación del blockbuster moderno, y el hecho de que catapultó a su director y compositor al estrellato, se debe decir que la verdadera estrella fue el antagonista, el tiburón blanco que devoraba humanos. Muy pronto el mercado se vería infestado por películas baratas que intentaban aprovecharse del éxito económico de la cinta. Justo después de su estreno hubo películas como Codfish, una parodia brasileña de Tiburón, y El tesoro de los tiburones, que ponía a los tiburones en un rol más tradicional antes de Tiburón. El primer plagio como tal fue Shark Kill, de 1976, un telefilme que presentaba a un biólogo marino y a un cazador de tiburones que intentan cazar a un gran tiburón blanco, básicamente una versión de menor categoría de la cinta clásica. Curiosamente, es una de las cintas peores preservadas de la historia, pues solo se puede encontrar en terrible calidad. El primer plagio distribuido a cines fue una cinta conocida como Mako, Las mandíbulas de la muerte, un divertido y alocado filme que trataba sobre un hombre que descubre su conexión telepática con tiburones, obra famosa del cine de serie B de tiburones. No obstante, no todas las copias de Tiburón presentaban a estos animales, algunos cambiaban al monstruo. Un ejemplo fue la producción italiana, Tentáculos, de 1977, pero siguieron producciones baratas como Orca, Barracuda, entre muchas más. Desde las profundidades prometía un tiburón bestial, pero en realidad era una criatura marina del abismo. Hubo varias películas de cocodrilos, también vimos a Piraña, de Joe Dante y Roger Corman, conocida porque el mismo Spielberg la admiraba, y hasta vimos a La Perla Negra, adaptación de la novela de Scott Odell, en donde una mantarraya gigante protege una gran perla de intrusos. De hecho, se podría decir que Tiburón despertó al subgénero de animales asesinos. El ecoterror explotó después de su éxito, ya no se limitaban a ser animales marinos, aunque es otro subgénero por sí solo. 3 años después del estreno de la original, llegó a los cines Tiburón 2, en 1978, reciclando varias escenas y conceptos de la original, pero para este punto, se estaba convirtiendo en básicamente una cinta slasher, dándole más protagonismo a adolescentes y elevando las muertes junto con la violencia gráfica, sin mencionar que su antagonista parece mucho más activo y peligroso. Su eslogan era, justo cuando pensabas que era seguro volver al agua. Con la popularidad de la pasada siguiéndole, y una buena campaña de publicidad, no fue una sorpresa que la cinta resultara ser otro gran éxito, recaudando más de 200 millones alrededor del mundo. Esto fue lo que impulsó realmente a los distintos largometrajes con tiburones que se verían a finales de los 70s y durante los 80s, ya que ahora estaba asegurado el interés del público en más películas de ese estilo. Hubo una buena cantidad de países que persiguieron la fiebre de Tiburón. México tuvo algunas cintas con esa temática por esos tiempos, siendo Tintorera, de René Cardona Jr., la mejor de todas. También funciona como un ejemplo de las películas que prometían tiburones pero cuya trama tenía un enfoque bastante diferente a lo que uno puede esperar, siendo Tintorera un filme erótico que exploraba diversos temas como la sexualidad y sus complicaciones por medio del triángulo amoroso que tienen los protagonistas, siendo el tiburón usado de manera simbólica más que otra cosa. El mismo director luego hizo el filme Ciclón, de 1970
1989, que era un refrito de Supervivientes de los Andes, cinta que codirigió junto a su padre, pero cambiaba el ambiente de los Andes al mar abierto, y a las personas en el avión por personas en un bote, por supuesto, siendo cazados por tiburones. Italia fue probablemente el rey de los plagios de este tipo, uno de los primeros ejemplos fue El cazador de tiburones, pero también seguiría El último tiburón, del mismo director, que tuvo como título Tiburón 3 en varias regiones, aunque se estrenó como Gran Blanco en Estados Unidos. Debido a la gran similitud de la cinta con Tiburón, Universal demandó a los distribuidores americanos, para que no pudieran estrenar la película en Estados Unidos. Esto fue en vano, ya que el filme sí fue estrenado y recaudó bastante dinero. Sin embargo, un juez federal encontró varias similitudes entre las dos películas, y un mes después de su estreno, El último tiburón tuvo que ser retirado de las salas prematuramente. En 1982, la verdadera Tiburón 3, o Tiburón 3D, llegó a las salas del mundo en su apantallante tercera dimensión, pues en esa época, la práctica de lanzar películas en 3D estaba volviendo a ser popular, así que las grandes compañías dieron luz verde a secuelas con tal de que incorporaran esta tecnología a sus terceras partes, como Viernes 13 parte 3, y Amityville 3D. Tiburón 3 estuvo plagada de problemas técnicos, sin mencionar la dificultad de hacer una película en tercera dimensión bajo el agua, lo que presentaba un reto sobre otro para el equipo de producción. Originalmente, los efectos especiales serían creados en vídeo por una compañía que hacía una composición de efectos de imagen en vídeo, pero debido a que el vídeo en esos años era de baja calidad, se decidió eliminar estos efectos de la cinta, creando rápidamente y con pocos recursos los efectos ópticos de tercera dimensión que se ven en la cinta terminada. Tomando lugar en mundo marino, el filme se enfocaba en los jóvenes de nuevo, y también le daba más importancia a la acción de tiburones. Tuvo un recibimiento negativo, aunque ganó mucho dinero, por lo que se decidió seguir con la saga en años posteriores. Mientras tanto, las copias de menor presupuesto seguían dando mucho de qué hablar. Otros plagios italianos fueron Monster Shark, o El pez diablo, bajo la dirección de Lamberto Bava, aunque el monstruo en cuestión era más bien una mezcla entre un Dunkleosteus prehistórico con un pulpo, un híbrido extraño que se ha consolidado como una de las bestias más curiosas y apreciables de su tiempo, algo así como un presagio a las extrañas criaturas mezcladas que veríamos décadas después. La noche de los tiburones, del año 1988, no era más que una cinta de acción y de crimen que tenía escenas de ataques de tiburones esparcidas por su duración. Otros países que se unieron a los plagios fueron Turquía, y como no, la India también tuvo una versión bollywoodense de Mandíbulas, aunque claro, se desviaban bastante de la trama original. En ciertas ocasiones, producciones realmente pobres y sin acceso a tiburones o efectos especiales, buscaban atraer al público que degustaba de este cine. Sangre profunda, de Joe D'Amato, ni siquiera usaba metraje original de tiburones, gran parte de la película era metraje reciclado de documentales, incorporado a la historia por la magia del montaje, técnica que se repetiría en Tiburón 5 Mandíbulas Crueles, una secuela falsa de la famosa saga. De hecho, usa escenas de casi todas las películas de tiburones que pudieron encontrar, desde la original de 1975 hasta El último tiburón. Ningún tiburón visto es original ni hecho para esa producción. Sin embargo, para este punto el boom de los tiburones en el cine estaba muriendo, y considero que la que clavó el último clavo en su ataúd fue Tiburón 4, La venganza, de 1987. Esta vez es personal, pues el tiburón de la cinta busca tomar venganza con la familia del comisario Brody de la primera cinta, ahora atacando a sus hijos y a su esposa, ignorando por completo los eventos de la tercera entrega. El recibimiento de esta película fue realmente negativo, la gente no pudo ver más allá de su trama absurda y de sus efectos especiales deficientes, sin mencionar detalles como el del tiburón rugiendo, lo que le daba al filme cierto aire descabellado y no resultaba creíble para el público. Si bien el terror con animales y monstruos nunca desaparece, las audiencias generales estaban bastante cansadas de las mismas tramas y conceptos con poco valor de producción, por eso el género tuvo un declive en popularidad a partir de los 90s, siendo el impacto de Tiburón 1 muy grande, pero que se desvaneció en el mercado con el pasar de los años.
Los 90s era la época del posmodernismo cinematográfico, particularmente explotado por Scream. Ya todas las audiencias estaban familiarizadas con los diferentes clichés y tropos del terror, por lo que sería muy difícil sorprender y cautivar a un público cada vez más cínico. Por eso mismo, las historias con tiburones asesinos estaban decayendo, ya todos sabían lo que implicaba. Tiburón puso el ejemplo y muchos lo siguieron, casi al pie de la letra. No había nada realmente nuevo ante los ojos de las audiencias generales y los críticos. No obstante, nadie pensaría que en 1999 llegaría una película de tiburones que revitalizaría el subgénero, cuyo impacto se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Alerta en lo profundo, fue una película dirigida por Ronnie Harlin, el director de terror y acción responsable por Duro de Matar 2, y Pesadilla en la calle del infierno parte 4, quien supuestamente buscaba traer de vuelta el terror de gran presupuesto y de grandes valores de producción a las salas de cine, ya que a su parecer, el cine de terror estaba atiborrado de cintas baratas autoconscientes o sarcásticas, alegando que ya no había espacio para terror de clase A, thrillers de gran presupuesto que fuesen ambiciosos, comparando su nueva película a clásicos como La Tiburón original, El Resplandor, y El Exorcista. El resultado fue un filme exhaustivo de acción que mantuvo a las audiencias al borde del asiento, con giros subversivos y mucho énfasis en efectos especiales. Fue hecha con $82 millones, recaudando alrededor de 165 millones en total. Con su gran popularidad, abrió otro ciclo de cine de tiburones, uno que se podría considerar como la era de los tiburones hechos por computadora, o de la era moderna, aunque no todas las cintas usaban necesariamente esta tecnología para sus peces asesinos. Las producciones baratas no esperaron en surgir de la nada, y en ese mismo año vimos a Shark Attack, cinta para televisión que fue rodada junto a su secuela, Shark Attack 2, del año 2000, y posteriormente se estrenaría la tercera parte, Shark Attack 3, Megalodon, que eliminaba cualquier relación con las primeras dos, y presentaba efectos especiales bastante peculiares y cutres que se volvieron infames en internet. El megalodón se puso de moda debido a la novela conocida como The Meg, de 1997, y pronto veríamos a películas utilizando el concepto de un tiburón de tamaño colosal, siendo la primera Shark Hunter, del 2001, y posteriormente sería un tema recurrente para estas películas. Mar Abierto, del 2003, le daría un giro más realista y crudo al subgénero, utilizando el vídeo digital y la cámara en mano para captar un realismo más sutil al que estamos acostumbrados, y posicionarnos como un espectador cercano de los eventos, inspirada en la historia real de una pareja atrapada en el mar, cuya desaparición y muerte fue un caso infame en los medios. Muy pronto llegaría la época más prolífica. Los cines, aunque mayormente las tiendas de video y canales de televisión, se verían inundados por decenas de películas que mostraban a tiburones apareciendo y comiendo gente. Usualmente eran grandes sujetos de su especie que se manifestaban para devorar humanos, o eran experimentos secretos que se salían de control. A veces intentaban cambiar la fórmula un poco, como fue el caso de una película con un tiburón humanoide, conocida como Hammerhead, del 2005, que era relativamente refrescante. 12 días de terror, del 2004, era un drama histórico que relataba un ataque real de tiburón ocurrido en Estados Unidos en 1916, eventos que sirvieron de inspiración para la novela de Tiburón, ahora relatados en un filme barato para televisión. Los tiburones no fueron llevados solo a otra época, sino que incluso fueron a Venecia, a Japón, y a Malibú. Eran cintas populares que se habían consolidado como un subgénero rentable para los cineastas independientes que laburaban en el terror, pero como fue el caso de muchos aspectos del cine moderno, se podría decir que Roger Corman fue un pionero en este campo. No bastaba con tener un gran repertorio de filmes de culto alrededor de su carrera, sino que sus producciones con el canal Sci-Fi, como Dino Croc y Dino Shark, resultaron ser extremadamente populares, y decidieron encargarle más, resultando en un filme estrafalario conocido como Sharktopus, que mezclaba a un tiburón con un pulpo. Al principio Corman pensaba que el concepto era demasiado ridículo, pero las audiencias lo adoraban y se volvió un telefilm muy visto en el canal de Sci-Fi. Se podría decir que ya había un mercado seguro para estas mezclas absurdas de animales. Eventualmente se verían elevados a la enésima potencia por una pequeña compañía productora responsable de varios filmes cutres de la era moderna. Asylum, reconocidos por sus mockbusters, estrenaría la mítica Megatiburón contra
Ultrapulpo Gigante, del 2009, cuyo éxito le daría la idea a la casa productora de continuar con la saga de tiburones gigantes y completamente descabellados, unidos junto al canal Sci-Fi, quienes compraban su material para transmitirlo en televisión de paga. Ejemplos perfectos son las secuelas de Mega Shark, El tiburón de varias cabezas, Tiburón Fantasma, El planeta de los tiburones, El imperio de los tiburones, Santa Jaws, y demás. Si hablamos de otras casas productoras y directores, podemos nombrar a obras de culto como Super Shark, de Fred Olen Ray, Tiburones de nieve, Ataque del tiburón en la bahía de Jersey, y la extremadamente casposa Tiburón Jurásico, de Brett Kelly. Los tiburones volvieron como producciones más grandes en filmes como Noche de tiburón en 3D, y en Sebo, del 2012, también en tercera dimensión. Posteriormente, se hicieron secuelas de segunda categoría a películas como Mar Abierto, y Alerta en el Mar, teniendo 2 secuelas cada una, aunque no recibieron tanta atención como sus primeras partes. Las películas se volvían cada vez más absurdas y graciosas, dejando de lado la intención de crear terror y anteponiendo la necesidad de crear una experiencia cutre divertida con estos monstruos. Este incremento en la comedia desembocó en una de las cintas de humor estrafalario más notables de la serie B moderna, Sharknado, del 2012, la cual explotó el factor de comedia inherente al género a un nivel demasiado ridículo, aunque les funcionó, pues se volvió un fenómeno viral en poco tiempo. Obviamente esto llevaría a secuelas directas, así como producciones similares transmitidas por el canal Sci-Fi, el cual se volvió sinónimo con tiburones cutres por computadora, al estar directamente relacionado con estas obras, pues era el proveedor principal. El elemento fársico solo siguió aumentando y se fue elevando, con producciones como Sharkenstein, Exorcista de tiburones, y Raiders of the Lost Shark. El cine de tiburones se volvió otro recipiente en el que los cineastas de la serie Z podían explorar su lado más disparatado e irónico, algo que no solo se ha visto solamente en el cine de tiburones, pero que sí floreció bastante dentro de este al ser inherentemente absurdo para muchos. El subgénero tuvo un crossover con la prolífica saga de Amityville en la isla de Amityville. Tampoco se quedaron quietos en la pandemia, pues en medio de esta fue estrenada Virus Shark. Hasta este momento, los tiburones han ido desapareciendo poco a poco, algo previsible, debido a la sobrecarga de este material que se vertía sobre el público anualmente desde hace varios años. Aún hay varias de ellas que mantienen su popularidad viva, aunque ciertamente ya no son igual de relevantes. Es probable que estemos cerca del final de este resurgimiento. Tal vez tendremos que esperar algunos años a que otra película exitosa de esta clase despierte el interés en la industria por crear más contenido de esta índole, pero siendo honestos, el futuro del género es incierto. Odiadas por muchos, amadas por otros, lo cierto es que no hay nada mejor que un filme entretenido en el que este animal tan fascinante e infame se coma a humanos y mate todo a su paso para satisfacer su hambre voraz. Larga vida al cine de tiburones, pues como siempre digo, el cine de serie B nunca morirá. De las profundidades del mar, regresa un ser voraz. ¡Auxilio! Jamás había visto algo tan grande. El océano jamás conoció una bestia tan salvaje. ¡Santo Dios! ¡Vamos directo a él! Ven por mí, maldito. Esta vez es un asunto personal. ¡Hija! Tiburón 4, la venganza. Este domingo, después...